preguntado qué son los partidos políticos, quiénes los integran, cómo evolucionó en el Perú y si las personas se sienten identificadas con estas organizaciones. En este video hablaremos sobre los partidos políticos, así que acompáñennos. Se entiende como partidos políticos a las organizaciones permanentes, organizadas e independientes que tienen como propósito conseguir y ejercer el poder, contando para ello con el respaldo e identificación popular para alcanzar y preservar dicho poder. Todo partido político, para ser considerado como tal, tiene que cumplir ciertas características, tales como que debe ser permanente y no coyuntural, debe contar con una estructura organizada en bases activas a nivel nacional, debe buscar el poder para gobernar de manera eficiente y eficaz en beneficio de la población, debe tener representatividad social a nivel nacional, debe existir una democracia interna en la elección de sus candidatos. Los fines que tienen los partidos políticos es asegurar la vigencia y la defensa del sistema democrático, como también formular sus ideas y planes que se reflejan en sus propuestas para el desarrollo del país, como también representar la voluntad del pueblo, contribuir a la gobernabilidad del país, educación y participación política de sus ciudadanos, como también participar en procesos electorales y realizar actividades de cooperación y proyección social. Para abordar este tema debemos tener en cuenta quiénes integran los partidos políticos. Entre ellos, los dirigentes se encargan de la organización y ejecución de las tareas partidarias, mientras que los militantes participan activamente en la ejecución de las diversas tareas partidarias. Por otro lado, están los afiliados que integran de manera formal al partido y cumplen con los requisitos y condiciones de las actividades partidarias, mientras que los simpatizantes apoyan con sus ideas y acciones a estas organizaciones políticas. Su reconocimiento se constituye por la propia voluntad de su fundador y al cumplir con los requisitos previstos por la ley. Esto se inscribe en el registro de las organizaciones políticas a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Su ilegalidad se declara al realizar actividades que apoyen políticamente en acciones organizadas que practiquen el terrorismo y estos contribuyen a múltiples efectos de violencia y vulneración de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el origen de los partidos políticos? Los partidos políticos han evolucionado a través del tiempo. Son consecuencia de un proceso largo de cambios al interior de las sociedades, por lo que es posible encontrar sus inicios mucho antes de que aparecieran en el siglo XIX. De acuerdo a Maurice Duverger, aparecen en este siglo como consecuencia del sufragio popular. Sin embargo, existen antecedentes remotos de los partidos políticos en el siglo XVII en Inglaterra durante la restauración inglesa de Carlos II, quien intentó emitir la ley de exclusión para impedir el ascenso al trono del legítimo heredero, el duque de York. A partir de esa ley surgen dos grupos diferenciados: los Tories, conservadores y opositores a la ley, y los Whigs, liberales, que estuvieron a favor de la exclusión. Remontándonos a la Revolución Francesa, surgen asociaciones contrarias al régimen monárquico. Por un lado, los girondinos, que eran conservadores y además se caracterizaban por situarse al lado derecho durante las asambleas. Y por otro tenemos a los jacobinos, extremos radicales que pretendían abolir definitivamente al régimen y se caracterizaban por situarse al lado izquierdo. Esta ubicación ha permitido la constitución de las denominadas partidos políticos de derecha y partidos políticos de izquierda. La historia de los partidos políticos del Perú comienza con la Sociedad Patriótica, fundada por el general San Martín y Bernardo de Monteagudo en el año 1822. Surgen con los primeros pensadores de la independencia, donde se discutía si el Perú sería una república o una monarquía. Esta etapa estuvo signada por el fraude y la intriga, donde no dio como resultado el sufragio, sino un sinnúmero de revueltas y golpes de Estado con un predominio absoluto de los militares en el gobierno. Los caudillos militares tuvieron el poder desde 1827, cuando Simón Bolívar y sus tropas abandonaron al Perú. A esta fase se le denomina el primer militarismo. No es hasta el 1872 cuando
es electo como primer presidente civil Manuel Pardo y Lavalle. Aquí podríamos decir que surgen los partidos de los notables, constituidos por ricos hacendados y comerciantes de Lima, llamados los 24 amigos, que vivían a espaldas del Perú real y profundo. No es hasta finales del onceño de Leguía donde se terminan por debilitar estos partidos de los notables y surgen así los partidos de las masas, que tenían una estructura más fuerte, una organización más estable y rompiendo con el orden oligárquico. Sus máximos representantes de la generación del centenario son Víctor Raúl Haya de la Torre y Carlos Mariatti. Con el fracaso del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry se profundizaron los graves problemas de la sociedad peruana, lo que conllevó al resurgimiento de un segundo gobierno militar. Esta vez estuvo a cargo del general Juan Velasco Alvarado, quien emprendió una errada política de estatización, quien retrocedió al menos 30 años al Perú. El desgaste del gobierno militar y la lucha de los partidos políticos por alcanzar la democracia conllevó a la Asamblea Constituyente de 1979. Con esta retornaron los partidos políticos como el APRA y Acción Popular, finalizando dicha etapa con el gobierno autoritario de Alberto Fujimori de 1990. A fines de 1999 y ante el intento reeleccionista de Alberto Fujimori, los partidos políticos se empiezan a organizarse en una marcada oposición que conlleva el retiro de las escenas políticas. Para comprender mejor la evolución de los partidos políticos del Perú, a continuación un listado cronológico. Antes de finalizar, es importante conocer la opinión de algunos ciudadanos. Doctor Zubiaur, ¿cuál es la importancia de los partidos políticos en la historia del derecho peruano y de qué manera esto ha contribuido a la identidad nacional? Bueno, los partidos políticos son importantes porque permiten a las personas decidir en función a sus creencias políticas a quién dar un voto, ¿no? Por eso son importantes en la historia del país. Recuerda que nuestro país lleva poco más de 200 años de independencia y los partidos políticos jugaron un papel importante en sus primeros 100 años. El primer partido político que surgió fue el Partido Civil a mediados del siglo XIX. Y desde allí los partidos políticos han sido canteras de donde han salido nuestros principales líderes políticos, ¿no? Por eso es importante que un partido político forme cuadros, forme a los futuros políticos. Un partido tiene que ser una escuela de formación constante porque de allí van a salir los futuros parlamentarios, ¿no? Lamentablemente en los últimos años los partidos han olvidado su idea de formación y ya no se puede decir que tienen una ideología claramente definida y eso es preocupante porque para que un partido sea tal, tiene que tener definida su ideología, porque es a partir de la ideología donde el votante va a identificar con qué elementos del discurso político se encuentra identificado y con cuáles comparte la misma visión de país, ¿no? Señora Betty, ¿qué opina usted sobre los partidos políticos y si se siente identificada con estas organizaciones? Bueno, señorita, en realidad los partidos políticos considero de que son organizaciones por intereses personales, porque en realidad no veo que están en busca de la mejora de nuestro país, ¿no? No están viendo las necesidades y la problemática para tratar de dar una solución a ello. Ahora, si me siento identificada, pues no. Celita, ¿por qué crees que son importantes los partidos políticos? Son importantes porque, como la Constitución establece, son el lazo entre la población y el Estado. Sin embargo, esta democracia se ve afectada por la corrupción y la polarización que existe. Carlos, ¿qué partidos políticos conoces y si te sientes representado por alguna de estas organizaciones? Los partidos políticos que conozco son Acción Popular y el APRA. Si me siento identificado por alguno de ellos, la verdad que no, porque lo único que buscan esos partidos son el beneficio propio, más no el de la población. Ok, muchas gracias. Como podemos observar, las personas que hemos entrevistado no se sienten identificadas con estos partidos políticos debido a tanta corrupción que existe en nuestro país. Así que queda en nuestras manos limpiar la imagen manchada de la política mediante la participación activa de todos sus ciudadanos. Eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.